Buenas tardes a todos. El día de hoy nos acompaña una estudiante que entrevistaremos con respecto a la educación virtual. Como sabrán, el desafío de la educación virtual ha tomado un punto muy importante en estos últimos años, debido a los diferentes acontecimientos que hemos sucedido. La educación virtual ha experimentado un rápido crecimiento y San Marcos no se queda atrás. Ha tomado estos desafíos y los ha enfrentado de diferentes formas, de las cuales con nuestra entrevistada vamos a tener sus experiencias. A continuación, pasaremos a nuestra entrevistada. Buenas tardes. Hoy nos acompaña el estudiante Álvaro Rojas, alumno de la Escuela de Ingeniería Química. En este momento nos comentará acerca de sus experiencias que ha pasado acerca de la educación virtual durante el COVID-19. Agradecemos, Álvaro, tu participación en esta entrevista. Empezamos con nuestra primera pregunta, que sería: ¿cómo ha sido esta transición y cuáles han sido los principales desafíos que has enfrentado tú como alumno? Bueno, la transición a la educación virtual en San Marcos para mí no ha sido muy complicada porque yo ingresé a la primera, la verdad, del colegio de frente para hacer la universidad, entonces ya estaba acostumbrado más o menos a trabajar de ese modo, aunque sí al pasar del colegio a la universidad en ese ambiente sí me sentí un poco disconforme, más que todo por los compañeros y por el tipo de educación que recibía, además que a veces pues los profesores no entraban a la hora, entraban tarde o se les escuchaba de fondo a sus familias gritando y no podías prestar atención a la clase por completo, ¿no? Entonces, parece que no ha sido muy agradable para mí la transición a la educación virtual aquí en la universidad. Bien. Entonces nos tratas de relatar que has tenido una parte buena y una parte mala durante la educación que has tenido acerca de la educación virtual. Pasando a nuestra segunda pregunta, ¿crees que la educación virtual se mantendrá una parte integral en la enseñanza de la Universidad Nacional de San Marcos? Claro, por supuesto, es esto, en sí la educación virtual es una gran ventaja y da muchas comodidades para muchas personas que viven lejos. Yo tengo compañeros, por ejemplo, que viven en Zapayal, en mi Perú, y demoran para venir 3 5 horas. Entonces a ellos la educación virtual era lo más cómodo que había. Es más, actualmente yo tengo cursos que debería estar yendo presencial, pero por ejemplo, como no necesitan el material de la universidad, se llevan de forma virtual y es más cómodo para todos. Pues sí, claro, se va a perpetuar la educación virtual. Claro. Bien. Ahora pasándote a un contexto para que puedas entender mejor la pregunta. Nosotros hemos pasado las clases siempre a distracciones que hemos tenido en nuestra familia, la bulla, el carro. Siempre han sido distracciones que nos han tenido en la clase. Por ejemplo, no siempre un 100% de atención. Así que la pregunta es, ¿qué estrategias o herramientas ha utilizado tu docente para mantener la participación y motivación en ese entorno virtual? Bueno, sobre todo los profesores hacían preguntas a cada rato. Siempre ponían actividades para participar y daban nota por eso. Pero habían algunos que no hacían nada, simplemente hacían su clase, hablaban o se iban temprano, desaparecían. Por ejemplo, había un profesor, yo tuve un profesor en un curso de desarrollo personal, que él lo que hacía era mandarnos a exponer por nota, ¿no? Teníamos que exponer 5 veces esto en todo el ciclo, pero él nomás nos decía, ya esto, le mandaba a la delegada a que vea las exposiciones y él nunca asistía a clases. Entonces la mayoría de la gente no asistía y la delegada nomás ponía que se habían expuesto, ¿no? Entonces creo Claro. que no ha sido muy bien manejada en ese ámbito la educación virtual, ¿no? Aparte, bueno, aparte de eso, siempre hacían el Kahoot, ¿conoces el Kahoot, no? Ya, siempre hacían Kahoot, así, pero no ha sido muy efectivo eso. Había muchas distracciones. Entonces nos cuentas que ha habido pocas aplicaciones que utilizaban tus docentes para la enseñanza virtual, más que las clases virtuales que se realizan por Zoom o por Meet. Bien, entonces eh, nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál es tu opinión acerca de la efectividad de las evaluaciones de la educación virtual? ¿Crees que se puede mantener esas mismas evaluaciones virtuales, puesto que debido a nosotros eh, tenemos alcance cuando hacemos virtual varias herramientas, tenemos el internet, tenemos varias búsquedas, el YouTube, otras fuentes de las cuales podemos consultar y no siempre las preguntas que nos manda nuestro docente como examen van a ser válidas solamente el conocimiento que nosotros tenemos? ¿Cuál sería tu respuesta si es efectivo o no es efectivo este método en la virtualidad? Yo siempre he pensado que las evaluaciones virtuales no reflejan para nada lo que conoce el estudiante. ¿Por qué? Porque como tú mismo has mencionado, tenemos muchas herramientas
a nuestro alrededor que nos permiten pues, sacar la máxima nota, ¿no? Tener el máximo rendimiento. Una anécdota para contarte es que cuando yo llevaba cálculo 1, el profesor tomaba unos exámenes, pero desgraciados, horribles, que entonces, si tú entrabas en las diapositivas, ahí tenías la respuesta de todo. Ahí estaba cómo resolverlo, todo. Yo tenía compañeros pues, que sacaban 20, 19, y yo sacaba pues humildemente mi 13, ¿no? 13 ahí, pero era mi nota, ¿no? Y ellos me confesaban después, preguntándoles cómo lo había resuelto, que nomás habían visto las diapositivas. Entonces me parece que es completamente errado eso de las evaluaciones virtuales. Creo que deberían en sí esto, clases virtuales, pero evaluaciones presenciales, donde el docente pueda monitorear aún mejor que viéndolo a través de la pantalla, que el alumno no está plagiando o está resolviendo el examen correctamente, ¿no? ¿Has observado algún cambio en la dinámica en la colaboración y trabajo en equipo entre los estudiantes de la educación virtual? Puesto que siempre nos juntan con estudiantes, a veces formamos nuestros equipos, a veces el profesor nos manda, nos manda el equipo ya es hecho. ¿Has tenido algún inconveniente con la colaboración de tus compañeros durante los trabajos grupales? Claro que sí. Y más cuando el profesor ya te designa un grupo. Porque cuando tú armas tu grupo, ya sabes quién trabaja, ¿no? Ya sabes cuál es el fuerte de cada persona. Pero al principio, cuando no conoces a nadie y te mandan a hacer un trabajo en grupo, pues la dificultad que yo he presentado es que la gente no contesta. Y si hay que presentar el trabajo, por ejemplo, el domingo a la medianoche, lo están haciendo el lunes a la 1 de la mañana, ¿no? Y aunque los busques, no te contestan. Entonces me parece que era muy complicado poder realizar el trabajo de esa forma. Ahora que es presencial, pues es más fácil, puedes confrontarlos cara a cara y decir, oye, trabaja, o te saco, ¿no? Claro. Pero en cambio en virtual pues, se esconden, nunca te hablan, le comentas al profesor y el profesor te dice, no es mi problema, tienen que trabajar ustedes en grupo. Si se lava las manos pues, y después, si lo sacas, también me reclamaron a mí una vez por sacar a un compañero. Pero tienes que hacer que todos trabajen, como si fuera tu obligación, que todos cumplan, ¿no? Entonces me parece que es mucho mejor trabajar en grupo de forma presencial cuando te designan un grupo. Sí. Pero en cambio, si ya tienes tu grupo armado, puedes trabajar como virtual o presencial. Es más creo que es más cómodo trabajar de forma virtual. Acordar todo por WhatsApp, claro que diapositivas, todo eso es mucho más cómodo que hacerlo de forma presencial. Claro. Nos compartes una buena pregunta, una buena respuesta acerca de eso, porque nosotros siempre hemos pasado por cambios de los cuales nosotros en el momento nosotros tenemos trabajos que son presenciales, las cuales son mejores a los que de repente tú comentas que han sido de manera virtual, ¿no? Entonces, pasando a nuestra siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones tú le brindarías a los docentes que se enfrentan a estos desafíos de la virtualidad? Sobre todo que se capaciten, ¿no? Porque no es lo mismo dar la clase en una pizarra con todos de frente que dar la clase frente a una computadora, ¿no? Yo sí tenía profesores que lo hacían como si estuvieran en pizarra, se compraban una tableta con un lápiz y te iban explicando paso a paso, pero después tenía profesores que solo leían las diapositivas. Iban pasando y preguntaban si entendías y volvían a leer todo de nuevo. Entonces creo que deberían capacitar bien a los profesores. Creo que hay profesores que la mayoría creo que son mayores y no se adaptan muy bien a la tecnología todavía. Si bien he tenido docentes que han ido adaptándose en el camino, parece que eso retrasa un poco todo el aprendizaje que uno puede conseguir. Entonces, sobre todo que se capaciten en el uso de herramientas virtuales, ¿no? Porque como te comenté hace un momento, los profesores no hacían dinámicas, simplemente como si estuvieran en la pizarra decían, esto es así, y porque esto, y no te mandaban ninguna actividad, nada, porque no sabían cómo realizar actividades virtuales. Es más, a veces yo le pedíamos trabajos a los profesores para subir nota y decían que no sabían cómo calificar, aunque le dijéramos que podíamos subir al Classroom, podíamos subir fotos, y decían, no, que yo no sé cómo usar el Classroom, ¿no? Mis profesores a veces no subían ni las diapositivas porque no sabían usar el Classroom. Entonces, falta capacitación docente en ese sentido, ¿no? Entonces, tu recomendación como alumno que has participado en las clases virtuales es que se capaciten los docentes en estos temas de la educación virtual. Bien, nuestra siguiente pregunta es, ¿has notado alguna diferencia en la atención y concentración de los estudiantes durante las clases virtuales en comparación de ahora con las clases presenciales? Claro que sí, claro que sí. Ahora que puedo ver a mis compañeros, veo que la gran mayoría presta atención, porque a veces algunos están con su teléfono, están conversando en cursos que ellos no sienten que no son importantes, ¿no? Pero una anécdota que tengo es que en un curso por ejemplo, de redacción, el profesor nos mandaba al final a redactar en Word, ¿no? Y como terminábamos rápido, el profesor seguía hablando ahí y con mi grupo íbamos a jugar, por ejemplo, íbamos a jugar a Among Us, por ejemplo, ¿no? Y nos poníamos a jugar en clase, en cosas que sentíamos que no eran importantes. Pero ahora que tenemos ya al profesor enfrente y nos está mirando, creo que es mucho más difícil
distraerse. Porque el profesor ahora cualquier distracción te llama la atención. Entonces ya tenerlo al frente ayuda bastante. Muchas gracias por tu respuesta en esa parte. Continuando con nuestras preguntas, ¿cuál es tu opinión sobre el impacto emocional y social en la educación virtual en los estudiantes? ¿Crees que se ha perdido algo importante en términos de interacción y conexión humana acerca de esto? ¿Crees que ha habido un impacto acerca de tú has tenido emocionalmente durante las clases virtuales, a comparación de ahora, bueno, que ya tienes clases presenciales? Bueno, sí, creo que no interactuar con tus compañeros, te debe sentir un poco solo, ¿no? Por decirlo de una forma, porque sientes que estás trabajando pues con máquinas prácticamente, ¿no? Porque hay compañeros que sí son bien fríos, que no se relacionan mucho contigo, no se abren mucho contigo. Por ejemplo, yo tengo un compañero también que él no habla con nadie, pero a raíz de que yo hacía grupo con él nomás me busca a mí y no interactúa con nadie más. También tenía otra compañera que pues yo le hablaba, ¿no? Le quería conversar y nomás me ponía ok o no me contestaba. Y ahora que la veo en presencial es mucho más sociable, ¿sí? Dice vamos para acá, vamos para allá, vamos a almorzar, ¿no? Entonces creo que ayuda mucho más relacionarse físicamente, porque a veces en virtual, pues tú sí estás hablando con un teléfono, pues, ¿no? ¿Para qué voy a abrirme con el teléfono, ¿no? Pero es importante la interacción entre todos nosotros, ¿no? Claro. Y entonces tu recomendación, bueno, tu respuesta a esto ha sido pues de que ante esas clases virtuales, las conversaciones con tus compañeros, la interacción que has tenido no ha sido ha sido muy monótona a comparación de ahora que tú sales, acompañas a tus compañeros, las pasas. Entonces, prefieres mejor eso a las clases virtuales que has tenido, pues, ¿no? Bien, entonces, la siguiente pregunta es, ¿crees que la educación virtual ha afectado el nivel de participación activa de los estudiantes en comparación con la educación virtual? Si la educación presencial ha afectado en la participación. Sí. Yo creo que sí, creo que ahora hay más competencia que en virtual, diría yo. Bueno, al menos en mi grupo, en mi aula, Ya. yo he sentido que sí, los alumnos participan más, se involucran más, están siempre con el profesor al costado, preguntándole, esto, diciendo el profesor le resuelto este ejercicio, puede verlo, ¿no? Que en virtual casi nadie hablaba, todos se quedaban callados, entonces creo que sí ha mejorado bastante el nivel de participación de los estudiantes. Nuestra última pregunta es, ¿has tenido que adaptar tu estilo de aprendizaje de educación virtual a la que tú llevas en estos momentos? Bueno, yo me he quedado con el modelo de estudio que yo seguía cuando estudiaba virtual, ¿no? Porque como te he dicho, en el colegio llevaba educación virtual y en la universidad lo mismo, entonces he mantenido el mismo modelo hasta ahora. Pero ahora último, ya no estoy tanto por ejemplo, con PDF, con foros de internet, sino que ahora paro más tiempo en la biblioteca de mi facultad, ¿no? Agarro libros, escribo, ¿no? Comparto con mis compañeros más, resolvemos ejercicios, no vamos a la pizarra a estudiar, ¿no? Entonces me parece que sí. Ahora estoy cambiando más que antes, pero al principio sí mantuve más cómo estudiaba en mi casa que ahora. Excelente, Álvaro. De verdad agradecemos bastante tu participación en nuestra entrevista. Esta ha sido una entrevista acerca de la educación virtual y contar con tu experiencia ha sido de mucha ayuda para nosotros. Bien, muchas gracias con todos. Esta ha sido nuestra entrevista con Álvaro Rojas.